cuando los pájaros les disparan a las escopetas. Una declaración ante las destempladas calumnias de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Ante la inevitable derrota electoral que le viene encima, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana muestra cada vez mayor desesperación e irresponsabilidad. En un acto de hipocresía y desatino, miembros de su comité político, como habíamos denunciado y anunciado, lanzaron acusaciones falsas, rehuyendo al reto que le hiciera el Partido Revolucionario Moderno y nuestra campaña de que organismos internacionales hagan una investigación seria e independiente sobre el dinero del narcotráfico en la política dominicana. Los funcionarios del gobierno más corrupto de la historia no pueden negar su absoluta responsabilidad por el incremento del narcotráfico en los últimos años. El único responsable del narcotráfico en las calles es el gobierno y sus mecanismos de investigación y de represión. Ellos tienen la discrecionalidad y el poder sobre estos mecanismos, y si ellos quisieran y tuvieran voluntad política y compromiso de nación, hubiesen reducido y no incrementado la actividad de narcotráfico en el país. Pero señalados como están por el índice acusador del pueblo dominicano, ellos han intentado disfrazarse de acusadores en un esfuerzo por esconder sus culpas. ¿Qué credibilidad puede tener ahora el ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para actuar como acusador cuando fue él mismo quien aceptó haber descubierto que su gobierno tenía complicidad con el narcotraficante conocido como César el Abusador? Durante su gestión como procurador, él se hizo de la vista gorda ante escandalosos hechos de corrupción. En la campaña interna por la candidatura presidencial de su partido, refiriéndose a la conducta de sus compañeros, Domínguez Brito difundió un memorable spot en el cual, mientras hacía una fogata con los símbolos del PLD, decía, cito, pienso que esto es lo que debemos hacer polvo de lo que no sirve y cenizas de todo lo corrupto, refiriéndose a su propio partido, al PLD. Ahora, en nombre de ese partido que, según él, es lo que no sirve y es todo lo corrupto, se presta para atacar a los contrarios. El presidente del PLD, señor Temístocles Montaz, declaró a través de un comunicado que dio la vuelta al mundo haber recibido dinero del representante comercial de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales del PLD en las elecciones de 2012 y de 2016. ¿Qué credibilidad y qué calidad moral para acusar tiene un presidente de un partido corrupto que aceptó fondos ilegales? En ese mismo comunicado, el hoy presidente del PLD afirmó que el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, firmó contratos con la constructora brasileña Odebrecht para obras que resultaron sobrevaluadas. ¿Qué credibilidad tiene ahora para acusar un presidente de partido que hace campaña por alguien que tuvo tratos corruptos con una firma tramposa? Lo sabe la cúpula del PLD, lo sabemos nosotros, lo sabe la opinión pública y lo sabe el país. El inventario completo de sus inconductas es un prontuario de escándalos y de preguntas sin contestar. Recordemos la OISOE. ¿Cuántos condenados guardan prisión por la remodelación sobrevaluada en un 100% del monto original del contrato del Hospital Darío Contreras? Recordemos el suicidio del arquitecto David Rodríguez. ¿Cuántos funcionarios de la OISOE, del Ministerio de Educación y o del Banco de Reservas fueron condenados por la mafia que extorsionaba a los contratistas de escuelas? Recordemos la falsa muerte de Quirinito. ¿Cuántos investigados tenemos por propiciar la fuga
a través de una falsa muerte de un condenado por asesinato y narcotráfico? ¿Quién puede proteger a una persona que estaba bajo el cuidado y la responsabilidad del DNI y la Policía Nacional y permitirle, entre comillas, que se fugara? Recordemos los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht admitidos por la propia empresa. ¿Cuántos funcionarios del actual gobierno están sometidos por aceptar sobornos para aprobar contratos y después sobrevaluarlos? Si quieren más, recordemos a Punta Catalina. ¿Por qué no revelan a cuáles funcionarios corresponden los nombres en códigos utilizados por Odebrecht para ocultar los destinatarios de millones de dólares oriundos del soborno? ¿Y cuándo van a hablar de César el abusador, considerado por las autoridades como el Pablo Escobar de la República Dominicana? ¿Cuáles funcionarios recibieron las importantes sumas de dinero que él dice haber repartido en el estrecho entorno del círculo de poder? ¿Cuáles funcionarios garantizaban la operación de sus negocios? Junto a estas y otras muchas preguntas, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, está en la obligación de responderle al país otras importantes preguntas. Voy a poner 4 de ejemplos solamente. ¿Cómo justifica el hoy candidato presidencial de la cúpula del PLD, Gonzalo Castillo, los 7 procesos de compras de excepción para asfaltado aprobados por el Ministerio de Obras Públicas para distribuir entre 40 empresas unos 11.500 millones de pesos? ¿Cómo consiguió él que el Banco de Reservas, desde el año 2012, y siendo ministro de Obras Públicas a la vez, les prestara más de 2.100 millones de pesos? ¿Qué dominicano puede conseguir eso? Gonzalo Castillo debe explicarle al país por qué recibe igualas de empleados del gobierno por más de 400 millones de pesos al año por un servicio opcional de seguro que no utilizan. ¿Sabe la población dominicana que los vehículos del gobierno deben pagarle una iguala al señor Gonzalo Castillo? Que le explique al país la operación Perla del Sur, mediante la cual el Banco de Reservas, por un lado, vende al candidato de la cúpula del PLD un activo y a la vez le presta a él como comprador, a Gonzalo Castillo, el dinero necesario para pagar la transacción. Es decir, le vende un activo y le presta el dinero para que pague el activo que el que le prestó el dinero le está vendiendo. Amigos de la prensa, pueblo dominicano, de la prudencia y de la mesura, cuando intenta señalar a otros como responsables de sus propias faltas. Los señores de la cúpula del PLD creen que actuando como pájaros que le disparan a las escopetas pueden persuadir a la inmensa mayoría de un pueblo que ya decidió firmemente que se van por corruptos y por abusadores y ahora también por mentirosos. No van a encontrar ni hechos ni argumentos para colocarnos junto con ellos en su rasero de inconducta, porque aquí, en este país, no todos somos iguales. Somos fuerzas distintas, que representamos visiones distintas, valores distintos, compromisos distintos, tanto que mientras el candidato oficialista alimenta a sus empresas de los arreglos con el Estado, nuestro candidato presidencial y su familia no tienen, y por decisión propia y por principios éticos, nunca han hecho negocio con el gobierno. Este país ya comprendió lo que decíamos desde hace 7 años, ya este país lo comprendió, que de todos los problemas que aquejan a la República Dominicana, el primero y principal de todos los problemas es la presencia de la corporación PLD en el poder. Y que asimismo, nuestra más urgente necesidad como nación es sacarlo del gobierno. No van a lograr con circos de mal gusto desviar nuestra atención ni de la sociedad dominicana, de la batalla electoral en su etapa final, porque la lucha continuará sin pausa hasta el último minuto. Se equivocan, ya tienen perdidas las elecciones.
El pueblo dominicano acudirá a votar masivamente y sin miedo para derrotarlos el 5 de julio y para despedirlos del poder el 16 de agosto de este mismo año. Aseguramos al pueblo dominicano que hemos dado esta respuesta porque teníamos que hacer justicia histórica con la mentira y con la desfachatez, pero que la intención de la dirección del PLD de distraer al Partido Revolucionario Moderno, a nuestros partidos aliados, al movimiento social y a la mayoría del país que en un 80% grita fuera el PLD, no nos van a distraer. Hemos hecho esta declaración porque necesitaba poner en la conciencia y en la historia del país este contenido que pone en su lugar la mentira y la farsa. La lucha continúa minuto a minuto, sin desesperación, sin estridencias, sin triunfalismo, pero con la firmeza necesaria para saber y poderle asegurar a este país que la responsabilidad que ha puesto en las manos de Luis Abinader como líder de la oposición y del cambio, de nuestros partidos aliados y de nuestro comando de campaña, no va a ser cejada ni un solo minuto. Están derrotados, perdieron las elecciones y se van el 16 de agosto.